La depresión se define como el estado de ánimo deprimido o la pérdida del placer o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo. Está asociado a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Tipos de depresión. La depresión mayor se caracteriza por la presencia de síntomas de depresión la mayoría del tiempo durante al menos 2 semanas consecutivas. Estos síntomas pueden variar en intensidad e incluyen sentimientos persistentes de tristeza, pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, fatiga, cambios en el apetito y el peso, dificultad para dormir o dormir en exceso. Por otro lado, el trastorno depresivo persistente, o distimia, es una forma de depresión crónica que implica síntomas menos graves pero que perduran durante un periodo mucho más largo, generalmente al menos durante 2 años. Aunque los síntomas pueden ser menos intensos que los de la depresión mayor, aún pueden afectar significativamente la calidad de vida de una persona. Las causas de la depresión son el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos, teniendo varios ejemplos como el desempleo, el luto, eventos traumáticos, afecciones médicas a largo plazo, ruptura de lazos afectivos, divorcio y aislamiento social. Sus síntomas pueden ser variados y complejos, y van más allá de simplemente sentirse triste, siendo que algunos de los signos más comunes de la depresión incluyen dificultades para concentrarse, sentimiento de culpa excesiva, baja autoestima, falta de esperanza acerca del futuro, pensamientos de muerte o suicidio, alteraciones del sueño, cambios en el apetito o en el peso y sensación de cansancio acusado o de falta de energía. Cifras. Trastorno mental común. Afecta 2 veces más al sexo femenino que al masculino. Más frecuente en la adolescencia. Depende de eventos estresantes, antecedentes genéticos familiares y cambios hormonales. Frecuente entre los 20 y 50 años. Más frecuente en áreas rurales. En México, anualmente se registran 6,1 suicidios por cada 100.000 habitantes. De los 7.896 suicidios que se produjeron en 2020, 6.386 suicidios fueron de hombres y 1.424 de mujeres. Comorbilidad. Se trata de la presencia simultánea de 2 o más trastornos o condiciones médicas en una persona. En el caso de la depresión, es común que ocurra junto con otras condiciones médicas o trastornos, lo que puede complicar el tratamiento y tener un impacto significativo en la salud general de la persona. Algunas de las comorbilidades más comunes en la depresión incluyen abuso o dependencia de sustancias como el alcohol, trastorno de angustia, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos alimentarios y trastorno de ansiedad social. Etiología. La etiología de la depresión mayor es compleja, puede tener un origen genético, biológico o social. Factores genéticos. La depresión no es hereditaria, no se transmite de padres a hijos. Sin embargo, si se hereda la predisposición o vulnerabilidad a poder padecer la enfermedad. Existen algunos genes que parece que aumentan el riesgo de presentar la enfermedad, pero siempre actuando de manera global con otros genes y con factores ambientales. Algunos de estos genes son SIRT1, LHPP, los genes relacionados con la serotonina y sus receptores HTR2A, SLC6A4, 5-HTT, el gen MDD1 o el gen MDD2. Factores biológicos. Dentro de los biológicos, se ha demostrado que en personas deprimidas aparece una disminución en el nivel de neurotransmisores, citoquinas y hormonas, además de modificaciones en los sistemas nervioso, inmunológico y endocrino. La psiconeuroinmunología ha demostrado alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal mediadas por citoquinas, alteraciones inmunológicas asociadas a neurotransmisores en la depresión. Dentro de lo social, estará influenciada o relacionada con factores sociales y culturales tales como estigma y percepciones sociales, aislamiento social, presión social y expectativas, desigualdad social y económica, cambios en la estructura familiar y cultura y normas culturales. Según el Diccionario de la Real Academia Española, 21ª edición, el término ansiedad proviene del latín ansietas, refiriendo a un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, y suponiendo una de las sensaciones más frecuentes del ser humano, siendo esta una emoción complicada y displacentera que se manifiesta mediante una tensión emocional acompañada de un correlato somático. En general, el término ansiedad alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que no son atribuibles a peligros reales, sino que se manifiestan ya sea en forma de crisis o bien como un estado persistente y difuso,
pudiendo llegar al pánico. No obstante, pueden estar presentes otras características neuróticas tales como síntomas obsesivos o histéricos que no dominan el cuadro clínico. Características de la ansiedad. Se relaciona con la anticipación de peligros futuros, indefinibles e imprevisibles. La característica más llamativa es su carácter anticipatorio, es decir, posee la capacidad de prever o señalar el peligro o amenaza para el propio individuo, confiriéndole un valor funcional importante. Tiene una función activadora y facilitadora de la capacidad de respuesta del individuo, concibiéndose como un mecanismo biológico adaptativo de protección y preservación ante posibles daños presentes en el individuo desde su infancia. ¿Cómo afecta a nuestro organismo el exceso de ansiedad? Si la ansiedad supera la normalidad en cuanto a los parámetros de intensidad, frecuencia o duración, o bien se relaciona con estímulos no amenazantes para el organismo, provoca manifestaciones patológicas en el individuo, tanto a nivel emocional como funcional y se convierte en un estado patológico. Algunos de los efectos que el exceso de ansiedad puede tener en el cuerpo incluyen problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales, trastornos del sueño, problemas respiratorios, dolores musculares y tensiones, supresión del sistema inmunológico, problemas psicológicos, problemas de alimentación, agravamiento de condiciones médicas preexistentes. Se define como la reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. El estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia. Cuando esta respuesta natural se da en exceso se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y provoca la aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. La respuesta al estrés es nuestra particular forma de afrontar y adaptarnos a las diversas situaciones y demandas que nos vamos encontrando. Es una respuesta que aparece cuando percibimos que nuestros recursos no son suficientes para afrontar los problemas. En toda situación estresante existen una serie de características comunes. Se genera una situación nueva que nos exige un cambio. Al principio suele haber una gran falta de información sobre esa situación que nos estresa. Incertidumbre, ¿qué nos va a ocurrir? Ambigüedad, a mayor ambigüedad más estrés. Normalmente tampoco tenemos muchas habilidades para manejar esta nueva situación. El estrés nos provoca alteraciones biológicas en el organismo que nos obligan a trabajar aún más para volver a un estado de equilibrio. Cuanto más dure la situación, cuanto más crónica sea esta, mayor nuestro desgaste. Se describen 3 fases sucesivas de adaptación del organismo que fueron descritas por Hans Selye ya en 1936, a las que llamó síndrome general de adaptación. 1. Fase de reacción de alarma. Se genera una activación con las típicas manifestaciones de sequedad de boca, pupilas dilatadas, sudoración, tensión muscular, taquicardia, aumento de frecuencia respiratoria, aumento de la tensión arterial, etc. Aumenta la capacidad de atención y concentración. Es una fase de corta duración y no es perjudicial cuando el organismo dispone de tiempo para recuperarse. Fase 2. Fase de resistencia. Aparece cuando el organismo no tiene tiempo de recuperarse y continúa reaccionando para hacer frente a la situación. Aparecen los primeros síntomas de estrés. Fase 3. Fase de agotamiento. Como la energía de adaptación es limitada, si el estrés continúa o adquiere más intensidad, pueden llegar a superarse las capacidades de resistencia, y el organismo entra en una fase de agotamiento, con aparición de alteraciones psicosomáticas. ¿Cómo afecta al organismo el exceso de estrés? Hoy día está ampliamente aceptado que el sistema nervioso central, SNC, desempeña un papel clave en la integración de la respuesta a situaciones estresantes de cualquier naturaleza. Está ampliamente documentado que un exceso de estrés puede provocarnos trastornos coronarios, respiratorios, inmunológicos, sexuales, endocrinos, metabólicos, gastrointestinales, dermatológicos, musculares. Diferencias entre estrés y ansiedad. Como hemos visto, la causa del estrés es la presencia real de un factor estresante. En cambio, en la ansiedad, esa respuesta del organismo continúa presente cuando ya ha desaparecido tal estímulo estresante, es una respuesta emocional de aprensión, inquietud, desasosiego que se produce, como ya he dicho, en ausencia de un estímulo claro. Se suelen confundir ambos términos, o se utilizan como sinónimos, básicamente porque las respuestas físicas, emocionales y conductuales suelen ser parecidas. Sin embargo,
El estrés se refiere a un proceso de adaptación al medio, mientras que la ansiedad es una reacción emocional de alerta general, porque pensamos que estamos en peligro, que algo nos amenaza.